Increíble lo que pasa en el Ecuador, cada vez es más terrible. El gobierno niega uso de fondos públicos en marcha y califica la movilización como un objetivo cumplido. ¿Objetivo cumplido? Sinvergüenzas. Han utilizado los recursos económicos del Estado para hacer gala de esto. Una tensa rueda de prensa, la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, negó categóricamente el uso de recursos públicos para financiar la marcha convocada por el Ejecutivo ante la Corte Constitucional. Ante las incisivas preguntas de los periodistas, Jaramillo sostuvo que la movilización de ciudadanos y funcionarios fue una expresión democrática, autoconvocada y voluntaria. ¿Voluntaria? 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 Oye, si no vas ya sabes que pierdes el trabajo. Qué bueno, si a eso se le llama voluntaria. Entonces, ¿y cómo justifican el día del trabajo cuando fueron? ¿Ah? ¿Quién le justifica aquello? No estoy porque me fui a una marcha. No, no estoy porque fui obligado a una marcha. Vamos a mirar. Los objetivos de la Presidencia de la República cuando fue a presionar o fue a la Corte Constitucional para exigir que los jueces sean más transparentes. A ver, supongo que me estás hablando de la marcha. Por supuesto. Creo que el objetivo de la marcha se cumplió. El objetivo de la marcha... ¿También se cumplió con lo invertido? ¿A qué te refieres con lo invertido? ¿A que hubo una inversión para esa marcha? ¿A qué te refieres con inversión? Sé más específico. Recursos para las pancartas, para la movilización. A propósito, un compañero entrevistaba a uno de los fulanos que estaba ahí con un fajo de dinero pagando a los que habían venido. ¿Qué dice el gobierno de ese pago? No tenemos absolutamente nada que decir. Yamingo es el que denunció. No tenemos absolutamente nada que decir respecto de eso. Pero hubo ese pago, ¿no? Eso dices tú, eso no lo estoy diciendo yo. Se ve. Eso lo estás diciendo. ¿Se cumplieron los objetivos de la presidencia? Creo que el hecho de que la gente se haya manifestado, el hecho de que la gente haya salido a la calle, haya manifestado una posición respecto de la Corte, es un objetivo cumplido. Creo que en democracia el hecho de tomarse los espacios, el hecho de hacer un reclamo público, se le puede llamar como un objetivo cumplido. Lo mismo ha pasado en los siguientes días. El hecho de que la gente se manifieste siempre es algo positivo para la democracia. ¿Y ustedes esperan que el pueblo entonces apruebe las 7 preguntas que hace el presidente? Por supuesto. ¿Quién pagó los buses, las pancartas y toda la logística? Ahí se vio camarógrafos, funcionarios públicos detrás del presidente. ¿Quién pagó todo eso? ¿Cómo explicamos eso al país? La movilización de personas es una movilización que la gente lo hace porque quiere manifestarse. Pero no es gratis. No hay erogación de fondos públicos, si esa es la pregunta que me estás haciendo. No hay erogación de fondos públicos, si esa es la pregunta que me estás haciendo. Los funcionarios que deciden movilizarse libremente lo hacen por su propia voluntad. Sí. Vocera, sí, con relación a las elecciones de Bolivia que se... La controversia surgió a raíz de los cuestionamientos sobre la logística del evento que incluyó el transporte de personas desde otras provincias, la elaboración de pancartas, banderas y otros materiales de apoyo. Elementos que, según los comunicadores, sugieren una organización centralizada y financiada. La vocera insistió en que la participación fue una manifestación genuina de la ciudadanía y de los servidores públicos que decidieron sumarse a la causa por voluntad propia, deslindando al Estado de cualquier tipo de gasto relacionado con la protesta. El momento clave del intercambio se produjo cuando el periodista Enrique Alcíbar cuestionó si se habían cumplido los objetivos de la presidencia, comparando los resultados con la inversión realizada. Al pedirle que especificara a qué se refería con inversión, Alcíbar mencionó directamente los recursos para pancartas y movilización e incluso hizo referencia a un video donde presuntamente se observaba a una persona con un fajo de billete, de dinero,
pagando a los asistentes. Frente a esta grave acusación, la respuesta de Jaramillo fue tajante y evasiva. No tenemos absolutamente nada que decir al respecto de eso. Devolviendo la afirmación al periodista al declarar, eso lo dices tú, eso no lo estoy diciendo yo. Esta negativa a abordar la denuncia específica dejó un manto de duda y se convirtió en el punto más álgido del diálogo con la prensa. Cualquier ratito ya no lo dejan entrar a Enrique. Así nomás. A pesar de la controversia financiera, la vocera del gobierno calificó la marcha como un éxito rotundo en términos de sus objetivos políticos y democráticos. Según Jaramillo, el principal logro fue que la gente se haya manifestado y haya salido a la calle a manifestar su posición respecto de la Corte. En su argumentación defendió que en una democracia el acto de tomarse los espacios y hacer un reclamo público constituye en sí mismo un objetivo cumplido. Yo diría que un delito cumplido. Con esa lógica, el gobierno presenta la movilización no como un acto de presión, sino como un ejercicio saludable de participación ciudadana. Además, Jaramillo aprovechó para vincular el espíritu de la marcha con el futuro político del país, expresando su confianza en que el pueblo respaldará las 7 preguntas de la consulta popular impulsada por el presidente. La insistencia sobre el origen de los fondos no cesó. Otro periodista preguntó directamente, ¿quién pagó los buses, las pancartas y toda la logística? La respuesta de Jaramillo fue consistente y firme. No hay erogación de fondos públicos, si esa es la pregunta que me estás haciendo. Explicó que los funcionarios públicos que asistieron lo hicieron en ejercicio de su libertad como ciudadanos, movilizándose por sus propios medios y convicciones. Qué lástima. O sea, ¿cuántos ciudadanos hay que ponen? ¿Cuánto cuesta una valla? Una valla de esa vale como $8,000. Sinvergüenzas. Los objetivos de la presidencia de la República cuando fue a presionar o fue a la Corte Constitucional para exigir que los jueces sean más transparentes. A ver, supongo que me estás hablando de la marcha. Por supuesto. Creo que el objetivo de la marcha se cumplió. El objetivo de la marcha... ¿También se cumplió con lo invertido? ¿A qué te refieres con lo invertido? ¿A que hubo una inversión para esa marcha? ¿A qué te refieres con inversión? Sé más específico. Recursos para las pancartas, para la movilización. A propósito, un compañero entrevistaba a uno de los fulanos que estaba ahí con un fajo de dinero pagando a los que habían venido. ¿Qué dice el gobierno de ese pago? No tenemos absolutamente nada que decir. Yamingo es el que denunció. No tenemos absolutamente nada que decir respecto de eso. Pero hubo ese pago, ¿no? Eso dices tú, eso ahí no lo estoy diciendo yo. Se ve. Eso Bueno, lo estás ¿se diciendo. cumplieron los objetivos de la presidencia? Creo que el hecho de que la gente se haya manifestado, el hecho de que la gente haya salido a la calle, haya manifestado una posición respecto de la Corte, es un objetivo cumplido. Creo que en democracia el hecho de tomarse los espacios, el hecho de hacer un reclamo público, se le puede llamar como un objetivo cumplido. Lo mismo ha pasado en los siguientes días. El hecho de que la gente se manifieste siempre es algo positivo para la democracia. ¿Y ustedes esperan que el pueblo entonces apruebe las 7 preguntas que hace el presidente? Por supuesto. ¿Quién pagó los buses, las pancartas y toda la logística? Ahí se vio camarógrafos, funcionarios públicos detrás del presidente. ¿Quién pagó todo eso? ¿Cómo explicamos eso al país? La movilización de personas es una movilización que la gente lo hace porque quiere manifestarse. Pero no es gratis. No hay erogación de fondos públicos, si esa es la pregunta que me estás haciendo. ¿Quién pagó? No hay erogación de fondos públicos, si esa es la pregunta que me estás haciendo. Los funcionarios que deciden movilizarse libremente lo hacen por su propia voluntad. Sí. Vocera, sí, con relación a las elecciones de Bolivia que se... En conclusión,
La rueda de prensa de Carolina Jaramillo evidencia la profunda brecha narrativa entre el gobierno y un sector de la prensa y la opinión pública. Mientras el Ejecutivo enmarca la marcha como una victoria de la expresión democrática y un acto espontáneo de la ciudadanía, persisten serias dudas sobre su financiamiento y organización. La negativa de la vocera a comentar sobre las denuncias de pagos a manifestantes y su insistencia en la ausencia del gasto público sin ofrecer una explicación alternativa sobre quién cubrió los evidentes costos logísticos, deja la pregunta central sin respuesta. ¿Quién pagó todo? Este episodio subraya la creciente tensión y desconfianza en torno a la utilización de las estructuras del Estado para fines políticos. Un debate que seguramente continuará a medida que el país se adentra en el periodo de la consulta popular. Vagos, sinvergüenzas. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo